Antes de comenzar el análisis de este tema, deseo que los hombres comprendan que mi propósito no es el de juzgar al Creador del universo infinito, sino el de enseñarle al hombre que todo cuanto las religiones le han dicho sobre el Creador han sido falsedades para mantenerlo en una total ignorancia, que no solamente le ha producido el atraso intelectual y moral, sino también el material. Deseo asimismo, hacer entender, que la idea de la existencia del Creador está implícita en el hombre como la vida misma, por lo cual, el ser humano no necesita de templos, altares, rezos, ni intermediarios para dirigirse al Creador. El Padre Universal es un centro vibratorio de donde procede toda vida y toda luz, y mantiene, a través de sus leyes, la armonía universal. Para dirigirnos al Creador del universo, basta con el pensamiento y la necesidad del momento. Cualquier tentativa de acercarse a Él, por medio de rezos, cruces, velas e inciensos demuestra el grado de atraso que las religiones han dejado en los hombres con respecto a la comprensión de las leyes inmutables que rigen la creación. El Creador no castiga ni da premios a ningún hombre, ya que en ambos casos demostraría injusticia y parcialidad, pero, las religiones engañaron a los hombres con premios y castigos, sembrando el odio, el temor y la envidia en quienes tales disparates creyeron. Las religiones para poder sobrevivir crearon el dogma, con el que se le exige fe ciega al religioso, por lo que ha de creer en lo que no ve, sin razonar, investigar, ni comprobar. Hechas estas aclaraciones, pasamos a estudiar las principales contradicciones bíblicas. Estoy convencido que el hombre racionalista no negará ni afirmará nuestras deducciones, sino que investigará y llegará por sus propios análisis a convencerse a sí mismo, ya que nadie convence a otro. La religión cristiana, sea católica o protestante, sostienen que ellas son las únicas y verdaderas ya que tienen por base un libro, que aunque fue escrito por hombres, estos lo hicieron bajo la inspiración divina, por cuya razón le llaman las Sagradas Escrituras. Al sostener los sacerdotes y pastores cristianos que la Biblia es obra de Dios, lo hacen con el propósito de que los hombres crean ciegamente, sin razonar ni analizar cada uno de los versículos y capítulos contenidos en este libro. Los seguidores de la religión cristiana en su fe ciega, que no les permite razonar, no comprenden que el gran porcentaje de los hechos que figuran en la Biblia, están relacionados con la guerra, el odio, la venganza, el crimen, etc. Pero lo curioso del caso es que quien supuestamente debería evitar o frenar estos males, resulta ser el autor principal de ellos. Así observamos que Jehová, en vez de aplacar o eliminar con su poder divino estos flagelos de la humanidad, se convierte en su más entusiasta promotor. Usa la maldad para combatir la maldad misma, el odio contra el odio y la guerra contra la guerra. Se complace y goza al ver sufrir a sus víctimas, tal como figura escrito en el Deuteronomio capítulo 28, versículo 63, donde dice de ella: Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión. En el mismo Deuteronomio, nos encontramos con una lluvia de maldiciones que lanza Jehová. A los que desobedecen sus mandamientos y leyes, se necesita estar verdaderamente ciegos de razón, para no darse cuenta de la clase de Dios tirano y vengativo que muchos pretenden sea el Padre del amor, de la paz y fraternidad. Así leemos Deuteronomio capítulo 28, versículo 16 lo siguiente: Maldito serás, me habrás dejado. Versículo 22, tú en la ciudad y maldito en el campo. Versículo 18, maldito el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas y el rebaño de tus ovejas. Versículo 20, Jehová enviará contra ti la maldición, quebrantó y asombró en todo cuanto pusieres mano a hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y te perseguirán hasta que perezcas. Versículo 30, te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Versículo 35, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado.
Y en el versículo 45, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que él te mandó, ¿qué poder divino inspiró semejante lluvia de maldiciones? El autor de este espantoso y criminal documento es el verdadero enemigo de la raza humana, que persigue y aterrorizar a los débiles de conciencia, a los creyentes de todo género y carentes de voluntad razonada para convertirlos en cristianos. Jamás se ha visto tanta audacia y tan poca vergüenza como la que demuestran estos degenerados, que, aprovechándose del nombre de Dios, persiguen crear una humanidad temerosa, cobarde, que no se rebele ante las injusticias humanas, ante la explotación del hombre por el hombre y que acepte resignadamente todas las miserias y desigualdades sociales. No existe argumento alguno para justificar semejante lluvia de maldiciones. Maldecir es condenar, es detestar y ningún ser amoroso y consciente puede hacerlo, ya que es desconocer que todo ser humano es un grado de progreso en la escala evolutiva de la vida, por lo que todos estamos llamados a regenerarnos por medio del amor y el trabajo productivo, demostrando así que el castigo físico no corrige absolutamente a nadie. No sabemos qué pensar de un Dios que maldice hasta los niños que se encuentran en el vientre de las madres, tal como acabamos de leer en el Deuteronomio capítulo 28, versículo 18. Por ello dejamos a su libre examen cualquier comentario. En el Génesis capítulo 1, versículos 4, 10, 12, 25 y 31. Observamos a Jehová decir que todas las obras hechas por él, incluyendo al hombre, eran buenas en gran manera. Pero en el capítulo 6, versículo 6, lo vemos renegando de todo lo que hizo. Así leemos: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Analicemos este versículo con detenimiento. Arrepentirse es sentir pesar por haber hecho alguna cosa. Ahora bien, el arrepentimiento pesar que sufrió Jehová fue debido, según lo explican los sacerdotes y pastores cristianos, a las maldades y desobediencias del mismo hombre. En otras palabras, Jehová destruye a los hombres por las malas acciones cometidas por estos. Aquí debemos preguntarnos lo siguiente: siendo Jehová omnisciente, no pudo prever que al darle el libre albedrío a los hombres, estos se volverían malos. Y si ya sabía que los hombres se volverían malos, ¿por qué no los corrigió con tiempo? Jehová no sabe que las cosas no consisten en hacerlas, sino en comprenderlas, ya que según él mismo, hizo mucho y comprendió poco, como queda demostrado en el Génesis capítulo 6, versículo 7. Donde dice categóricamente: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. La verdadera sabiduría consiste en que todo se comprenda antes de hacerlo, es la única forma como no se puede errar ni equivocar. El que dice haré lo que salga, al tomar en sus manos un material y una herramienta, se acusa de ignorante. Pero el que toma la herramienta y el material y dice voy a hacer tal cosa y la hace y explica las leyes a que se sujeta su hazaña, es un maestro en esa disciplina. Jehová asesinó a casi toda la humanidad porque era mala. Hasta los niños recién nacidos eran malos para los ojos de Jehová, por ello los ahogó al igual que a sus madres, inválidos, ancianos, animales domésticos, en fin todo un asesinato en masas que Jehová cometió para supuestamente limpiar al mundo de la maldad de los hombres. Pero, ¿dejó de ser malo el hombre después del diluvio? Rotundamente no. Lo que demuestra que el remedio de Jehová fue peor que la enfermedad. Jehová creyó matar la maldad matando a los hombres. Él no logró entender que solo con la educación, el amor, la fraternidad y sobre todo ejemplos de moral se corrige al hombre y se regenera para ser útil a sí mismo y a los demás. El amor y solo el amor es lo que hace grandes a los hombres. El amor es la única medicina que cura las enfermedades llamadas odio, crimen, venganza, etc. Pero Jehová no parece conocer en absoluto estos principios de regeneración humana y arremete contra ella sin sentir un ápice de compasión. Nosotros sabemos que los encargados de tergiversar la Biblia fueron los que escribieron semejantes falsedades, inspirados en sus instintos criminales. Ellos hacen decir a Jehová frases que nos recuerdan la Alemania de Hitler. Destruyan a los judíos estén donde estén. ¿Cuál es la diferencia entre esta frase y Génesis?
Capítulo 6, versículo 13, he decidido al fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ambas frases están llenas de odio a la humanidad. Un odio que nace solo de una mente criminal y enferma, saturada de traumas e intereses mezquinos. Los sacerdotes y pastores cristianos en su afán de dominio, no les importó representar a su Dios adolorido, arrepentido y sobre todo verdugo y criminal de la raza humana. Hoy sabemos que con estas terribles amenazas y acciones, los sacerdotes y pastores cristianos, lograron ganar proselitos que llenaron aún más sus bóvedas repletas del Dios oro, máximo fin de toda religión. Por lo del asesinato de la humanidad con el diluvio, parece ser que Jehová sintió cierto arrepentimiento a pesar de ver tantos muertos flotando en las aguas, que decidió nunca más volver a matar a nadie. Así lo leemos en el Génesis, capítulo 8, versículo 21. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Aplaudimos con sinceridad este versículo que aparenta traer una esperanza de vida a la humanidad. La esperanza es lo último que se pierde, dice un refrán popular. Pues bien, la esperanza de no sufrir otra rabieta de Jehová duró 11 capítulos del Génesis, ya que en el capítulo 19, versículos 24 y 25 rompe su promesa y dice: Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Se puede creer en un Dios que rompe sus promesas? El Dios cristiano es un personaje terrible, que como hemos visto, anda continuamente disgustado con los hombres que él mismo ha creado. Lo cual no deja de ser chistoso, porque pudiendo hacerlos buenos a todos y evitarse tantos disgustos, prefiere que sean malos con objeto sin duda de tener el gusto de castigarlos, como queda demostrado en la Biblia. Donde unas veces ahoga a la humanidad por medio de un supuesto diluvio, Génesis capítulo 7, versículos 11 y 12, otras hace llover fuego abrasando ciudades con todos sus habitantes. Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25, tan pronto tira peñascos desde el cielo aplastando a las gentes. Josué capítulo 10, versículo 11, pero donde llega al colmo de la maldad, es cuando pretende castigar las faltas de los padres, en los hijos hasta en la cuarta generación, como si los tataranietos tuvieran culpa de lo que hicieron los tatarabuelos. Esa perlita la pueden leer en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Así se la pasa Jehová en todo el Viejo Testamento, cometiendo mil injusticias y crueldades por el estilo para tratar de gobernar por medio del terror, la matanza y el exterminio. Demostrando ser un Dios sanguinario que goza en imponer todo a sangre y fuego, haciendo perecer a justos y pecadores. La religión cristiana sostenía que no era la tierra la que giraba alrededor del sol, sino el sol alrededor de la tierra. Para ello mostraban la Biblia en Josué capítulo 10, versículos 12 y 13, donde dice: Sol, detente en Gabaón. Y tu luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. En nuestros días de grandes avances científicos y astronómicos, la religión cristiana no sobreviviría con semejantes conceptos. Por ello se vio en la necesidad de decir que ese versículo es una cita tomada de un libro poético llamado el Libro del Justo, y que los poetas hablan con su imaginación y no a la manera de los historiadores o científicos. Nosotros respondemos si fue acaso con la imaginación que la religión cristiana quemó vivo a Giordano Bruno, acusado de hereje por decir que existían otros mundos. ¿O fue acaso con la imaginación que torturaron y encarcelaron de por vida a Galileo Galilei por demostrar científicamente que era la Tierra la que se movía alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra? Veamos ahora cuál fue el propósito fundamental que tuvo Jehová para detener el Sol. ¿Sería acaso para evitarle una tragedia a la humanidad? ¿Evitó con ello nuevos sufrimientos? ¿Ayudó al mejoramiento y progreso de los hombres?
Sentimos desilusionar a nuestros oyentes, ya que el motivo real fue nada más y nada menos que ayudar a Josué a que terminara de asesinar a los amorreos que se encontraban huyendo de las piedras que Jehová, en su inmenso amor, les lanzaba para aplastarlos como cucarachas por no haberse aliado a él. Jehová no solamente asesinó a los amorreos, también asesinó a todos los habitantes de Maceda, Libna, Laquis, Geser, Eglón, Hebrón, Debir, Negev, Cades Barnea, Gaza, Gosen. Leer a Josué desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12. El Dios cristiano no representa al verdadero creador del universo. La justicia y amor infinito del Dios cristiano ha consistido, como hemos visto, en ordenar a los israelitas que invadieran países habitados por gentes que ningún daño les habían hecho. Los israelitas se lanzan sobre aquellos pueblos, y por orden expresa de su Dios eterno, degollan hombres, mujeres y niños por millones, con el solo objeto de apoderarse de sus tierras, como si no hubiera sitio para ellos en todo el mundo que entonces se hallaba medio despoblado. Deuteronomio capítulo 20, versículo 16, de las ciudades de estos pueblos que el Señor Dios te da por heredad, no dejarás alguno con vida. Versículo 17, empezarás por destruir a los heteos, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos, y a los jebuseos, porque así lo manda el Señor, así lo manda tu Dios Jehová. Sacerdotes y pastores cristianos han dicho, ante semejante cúmulo de crímenes cometidos por su Dios, que Jehová cambió de idea desde que Jesús nació. A ellos les contestamos que esa es la prueba más evidente de que su Dios no representa al verdadero Creador universal, Padre todo amor y vibración constante de armonías que en su ser sin ser es inmutable, por lo que no puede cambiar de opinión como lo hace tan frescamente el Dios cristiano. Existen muchas otras contradicciones en el Viejo Testamento que omito por razones de espacio. Concluimos esta primera parte diciendo que Jehová, no siéndole posible hacerse obedecer de los hombres, se arrepiente. Vemos que entra en arreglos con ellos, que hace pactos, que los rompe, que hace otros nuevos, que los vuelve a romper, que igualmente, por miles de años no se ocupa de más hombres que los del pueblo de Israel, mientras que todos los cientos de millones de seres humanos que poblaban la tierra no sabían una palabra de ese Dios Jehová. Resultado: el Dios de las Escrituras es un Dios impotente, que goza al aniquilar a sus enemigos. Es un Dios voluble, que cambia continuamente de opinión. Es un Dios cruel y vengativo, que se vale de su poder para hacer sufrir a los hombres pero no para hacerlos mejores. Es un Dios injusto, que se concreta a la nación judía con exclusión de las otras, a las que sus protegidos roban y asesinan por su orden.